¿Has presenciado alguna vez el momento exacto cuando el destino cambia para siempre? Esa madrugada lluviosa en las afueras de Tijuana, Juan Mendoza manejaba su Kenworth azul por una carretera solitaria cuando vio algo que le helaría la sangre. Una joven de no más de 18 años, temblando bajo la lluvia, con los ojos más asustados que había visto en sus 45 años de vida. Sus ropas estaban desgarradas, sus pies descalzos sangraban sobre el asfalto frío, y en su rostro se dibujaba el terror puro de quien ha escapado del infierno. Juan frenó inmediatamente, sus neumáticos chirriando contra el pavimento mojado, como gritos de alarma. La chica lo miró con una mezcla de esperanza y terror, como animal herido que no sabe si el humano que se acerca viene a ayudar o a terminar de destruirlo. «Por favor, ayúdeme», gritó con voz quebrada por el llanto y la desesperación. «No me deje aquí, van a regresar por mí». Lo que Juan no sabía era que acababa de encontrar a María Elena, una joven inocente que había sido vendida por su propia madrastra a una red de tráfico humano. Su virginidad había sido subastada al mejor postor en una casa de horrores en Tijuana, pero su instinto de supervivencia había sido más fuerte que las cadenas que intentaron atarla. Había logrado escapar, pero ahora corría contra el tiempo antes de que sus captores la encontraran nuevamente. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el valor de la compasión y demostrará que a veces un acto de bondad puede salvar no solo una vida, sino cambiar el destino de dos almas que necesitaban encontrarse en el momento exacto. Prepárate para conocer la historia más conmovedora que Juan Mendoza ha vivido en sus décadas recorriendo las carreteras de América Latina. María Elena había vivido un infierno que ninguna joven debería experimentar jamás. Después de la muerte de su padre en un accidente laboral en las minas de Zacatecas, su madrastra Esperanza había mostrado su verdadera cara. Una mujer sin escrúpulos que veía a su hijastra no como familia, sino como mercancía que podía convertir en dinero fácil. Durante meses, Esperanza había contactado redes criminales, negociando el precio de la inocencia de María Elena, como si fuera ganado en subasta. La noche anterior, María Elena había sido drogada y transportada a una casa en las afueras de Tijuana, donde hombres adinerados pujaban por el derecho de ser el primero en destruir su pureza. El precio había subido hasta 50,000 pesos, una fortuna para criminales acostumbrados a comerciar con el sufrimiento humano. Pero cuando el ganador se acercó a reclamar su premio, María Elena había fingido estar inconsciente, mientras buscaba desesperadamente una oportunidad de escape. Su oportunidad llegó cuando una tormenta eléctrica cortó la luz en toda la zona. En la confusión y oscuridad, María Elena había corrido como nunca en su vida, atravesando alambradas que le desgarraron la ropa y la piel, saltando muros que le rompieron las uñas, corriendo descalza por kilómetros hasta que sus pies sangraron sobre el asfalto. Solo tenía 18 años, pero esa noche había envejecido una década completa. Cuando Juan la encontró, María Elena llevaba corriendo por más de 3 horas. Sus fuerzas se agotaban como combustible en tanque vacío, pero su voluntad de vivir ardía como motor a máximas revoluciones. «Van a matarme si me encuentran», sollozaba mientras Juan la ayudaba a subir a la cabina de su camión. «Por favor, no me entregue. Mi madrastra me vendió como si fuera un animal». Sus palabras se clavaron en el corazón de Juan como clavos, oxidados, despertando todos sus instintos protectores. Juan Mendoza había visto mucha maldad en las carreteras latinoamericanas, pero nunca algo tan despreciable como el tráfico humano. En sus 25 años como camionero, había transportado todo tipo de carga, había conocido toda clase de personas, había presenciado la bondad y la crueldad humana en sus formas más extremas. Pero ver a esa joven temblando en su cabina, con los ojos rojos de tanto llorar y el cuerpo marcado por la violencia, despertó en él una furia que no había sentido nunca. «Tranquila, mija», le dijo con voz firme pero gentil. «Nadie te va a hacer daño mientras estés conmigo. Te lo juro por
La memoria de mi propia hija. Juan había perdido a su hija Sofía en un accidente años atrás, y desde entonces, cada joven en peligro despertaba en él memorias dolorosas pero también un instinto paternal feroz. Su Kenworth se convirtió en fortaleza móvil, protegiendo a María Elena, mientras él decidía qué hacer. María Elena se acurrucó en el asiento del copiloto como gatito asustado buscando calor. «No sé a dónde ir», murmuró entre lágrimas. «Mi madrastra tiene contactos en todas partes. Dice que si huyo, me va a encontrar y me va a entregar a gente peor». Juan sintió cómo la rabia le hervía en las venas como aceite sobrecalentado. ¿Qué clase de mujer vendía a su propia hijastra? ¿Qué clase de sociedad permitía que esto pasara? «Mira, María Elena». Juan usó su nombre como si fuera una oración. «Yo tengo contactos también, pero mis contactos son gente buena, gente que va a ayudarte a salir de esto. Primero vamos a ponerte a salvo, después vamos a asegurar que esa bruja pague por lo que te hizo». Sus palabras llevaban el peso de una promesa que Juan sabía que iba a cumplir, sin importar el costo personal que eso implicara. En las carreteras de América Latina, la injusticia es como la neblina. Aparece sin avisar y puede cegar completamente a quienes manejan sin precaución. Pero también existe algo llamado justicia poética. Esos momentos cuando el universo conspira para que las víctimas encuentren protectores y los malvados enfrenten las consecuencias de sus actos. La historia de María Elena y Juan era exactamente uno de esos momentos cósmicos. Juan conocía el sistema. Policías corruptos que hacían vista gorda por unos pesos. Autoridades que preferían no meterse en problemas con redes criminales poderosas. Instituciones que movían papeles pero no protegían realmente a las víctimas. Pero también conocía la red informal de camioneros honestos, sacerdotes valientes, trabajadoras sociales comprometidas y familias que abrían sus puertas para proteger a quienes más lo necesitaban. «¿Confías en mí?», le preguntó Juan a cintos María Elena mientras ajustaba el espejo retrovisor para vigilar si alguien lo seguía. Ella lo miró con ojos que habían perdido la inocencia, pero conservaban la esperanza. «Usted es la primera persona que me ha tratado como ser humano en meses», respondió con voz temblorosa. «Si usted dice que me va a ayudar, le creo». Esa confianza ciega le partió el corazón a Juan, y a la vez le dio la fuerza para hacer lo que sabía que era correcto. La primera parada fue el convento de las Hermanas de la Caridad en Ensenada, donde la Madre Superior, una mujer de 70 años con manos suaves pero voluntad de acero, recibió a María Elena como si fuera su propia nieta. «Aquí estará segura, mija», le aseguró mientras la cubría con una manta limpia y caliente. «Estas paredes han protegido a cientos de jóvenes como tú. Los demonios que te persiguen no pueden entrar aquí». Juan observó cómo María Elena se relajaba por primera vez desde que la había encontrado. El convento tenía algo mágico, la paz que solo viene cuando uno sabe que está genuinamente a salvo. «Hermana», Juan habló con la Madre Superior en privado, «esta joven necesita más que refugio temporal. Necesita una nueva identidad, una nueva vida. Su madrastra la vendió y tiene contactos peligrosos». «Entiendo perfectamente, Juan», respondió la religiosa con sabiduría acumulada en décadas de ayudar a víctimas. «Tenemos protocolos para estos casos. María Elena puede quedarse aquí mientras preparamos su traslado a una casa segura en Guadalajara. Allí podrá estudiar, trabajar, construir la vida que merece». Juan sintió cómo un peso enorme se aliviaba de sus hombros, pero sabía que su trabajo no había terminado. Mientras María Elena descansaba bajo la protección de las monjas, Juan se dedicó a la parte más peligrosa de su plan: confrontar a la madrastra. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. No podía permitir que Esperanza siguiera vendiendo jóvenes inocentes como si fueran mercancía. Usando sus contactos en el mundo del transporte, Juan localizó la dirección de la mujer en un barrio marginal de Tijuana. La confrontación fue tensa como cable a punto de romperse. Esperanza,
una mujer de 45 años con ojos fríos como hielo y corazón aún más helado. Inicialmente trató de negarlo todo. No sé de qué me habla, señor. María Elena se fue por su propia voluntad. Pero cuando Juan le mostró fotos que había tomado de las heridas de la joven, cuando le describió exactamente dónde la había encontrado, la máscara de inocencia se desplomó como castillo de naipes. ¿Y qué si la vendí?, escupió Esperanza, con veneno en la voz. Esa mocosa no sirve para nada más. Al menos así podía generar algo de dinero antes de convertirse en otra madre soltera mantenida por el gobierno. Juan sintió cómo la furia le nublaba la vista, pero se controló. La violencia no era la respuesta. La justicia inteligente era mucho más efectiva que los golpes. Señora, Juan habló con voz controlada pero cargada de amenaza. Usted tiene 2 opciones. La primera, se entrega voluntariamente a las autoridades y confiesa su participación en el tráfico humano. La segunda, yo entrego las evidencias que tengo a mis contactos en la prensa y en las fuerzas especiales, y usted va a conocer lo que significa ser cazada como animal. Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Esperanza palideció como papel bajo la lluvia. Juan no era cualquier camionero. Era un hombre con 25 años de experiencia, contactos en toda América Latina, y la determinación férrea de quien ha decidido que ciertas líneas no se pueden cruzar sin consecuencias. Además, continuó Juan, mis amigos camioneros van a estar muy interesados en saber que hay una vendedora de jóvenes operando en esta zona. Y créame, nosotros tenemos formas muy efectivas de lidiar con gente como usted. La amenaza no era vacía. La Hermandad de Camioneros Honestos constituía una red de información y protección que abarcaba todo el continente. Una vez que la voz se corriera sobre las actividades de Esperanza, no habría lugar donde pudiera esconderse. Los transportistas tienen códigos de honor más estrictos que muchas instituciones oficiales, y el abuso de menores era imperdonable en esa cultura. 3 días después, Esperanza se presentó en la fiscalía acompañada de su abogado para confesar su participación en la red de tráfico humano. Su testimonio llevó al arresto de 15 personas más, incluyendo los organizadores de la subasta donde María Elena iba a ser vendida. Juan había logrado más en una semana que las autoridades en años de investigaciones burocráticas, pero la verdadera victoria vino cuando Juan visitó a María Elena en su nueva vida en Guadalajara. La encontró estudiando para terminar la preparatoria, trabajando medio tiempo en una panadería, y sonriendo genuinamente por primera vez desde que la conocía. Don Juan, le dijo con lágrimas de gratitud, usted no solo salvó mi vida, usted me devolvió mi futuro. En la cultura mexicana, existe un concepto sagrado llamado padrino de vida. La persona que aparece en el momento más oscuro para cambiar completamente el destino de alguien. Juan se había convertido en el padrino de vida de María Elena, no solo por salvarla de una situación horrible, sino por demostrarle que todavía existían hombres buenos en un mundo que le había mostrado solo crueldad. María Elena había aprendido a través del dolor que la familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Juan, con su instinto paternal despertado por la pérdida de su propia hija, había encontrado en María Elena una oportunidad de canalizar su amor paternal hacia algo constructivo y sanador. Don Juan, María Elena le escribía en cartas semanales, cada día que estudio, cada sueño que tengo sobre mi futuro, cada sonrisa que puedo dar es gracias a usted. Me enseñó que hay hombres que protegen en lugar de destruir, que ayudan en lugar de explotar. Sus palabras se convertían en combustible emocional que mantenía a Juan motivado en sus rutas más difíciles. La historia se extendió por la comunidad de camioneros como aceite en agua, inspirando a otros transportistas a estar más alertas sobre situaciones similares. Se creó una red informal de camioneros guardianes, que compartían información sobre víctimas de tráfico humano
y coordinaban rescates cuando las autoridades oficiales fallaban o eran demasiado lentas. Hermanos viajeros de la vida, la historia de Juan y María Elena nos enseña que a veces el destino coloca víctimas y protectores en el mismo camino, en el momento exacto cuando ambos se necesitan mutuamente. Juan necesitaba canalizar su dolor por la pérdida de su hija hacia algo positivo, y María Elena necesitaba un padre protector que la salvara del infierno. No todos podemos ser camioneros que patrullan carreteras buscando víctimas que rescatar, pero todos podemos estar alertas a las señales de abuso y explotación en nuestras comunidades. Todos podemos ser la persona que hace la diferencia entre una vida destruida y una vida salvada. Todos podemos elegir ser parte de la solución en lugar de ser espectadores pasivos del sufrimiento ajeno. La verdadera masculinidad no se mide por la capacidad de dominar o controlar, sino por la capacidad de proteger y empoderar a quienes son más vulnerables. Juan demostró que un hombre de verdad usa su fuerza para construir refugios, no para destruir vidas. Usó su experiencia y contactos para crear redes de protección, no redes de explotación. ¿Cuántas María Elenas existen en nuestras comunidades, sufriendo en silencio, porque sus verdugos les han hecho creer que no hay escape? ¿Cuántos Juan Mendoza potenciales existen, esperando la oportunidad de convertirse en héroes de la vida real? La intersección entre víctimas y protectores no es coincidencia. Es el universo funcionando como debe funcionar cuando los corazones buenos se mantienen abiertos. María Elena terminó la preparatoria con honores y fue aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar trabajo social. Su meta era clara: dedicar su vida a ayudar a otras jóvenes que hubieran vivido experiencias similares. Quiero ser para otras lo que don Juan fue para mí, explicaba en su ensayo de admisión universitaria. Quiero ser la prueba viviente de que las víctimas pueden convertirse en guerreras. Juan estableció un fondo de becas usando parte de sus ahorros de toda una vida de trabajo honesto. El Fondo María Elena ayudaba a víctimas de tráfico humano a continuar sus estudios y reconstruir sus vidas. Cada peso invertido era una declaración de guerra contra quienes creían que podían comprar y vender seres humanos como mercancía. La relación entre Juan y María Elena evolucionó hacia algo hermoso: una paternidad adoptiva basada en amor genuino y respeto mutuo. Ella lo visitaba durante las fiestas navideñas, le contaba sobre sus estudios, sus sueños, sus pequeños triunfos diarios. Juan había recuperado la alegría de ser padre, y María Elena había ganado el padre protector que nunca había tenido. Papá Juan, así había comenzado a llamarlo María Elena. ¿Se acuerda de esa noche lluviosa cuando me encontró en la carretera? Juan sonreía cada vez que escuchaba esa pregunta, porque sabía lo que venía después. Esa noche no solo cambió mi vida. Esa noche el destino nos regaló una familia que ningún juez tuvo que legalizar, que ningún papel tuvo que oficializar. 5 años después del rescate, María Elena se graduó como trabajadora social, con especialización en trauma infantil. Juan estuvo en primera fila durante la ceremonia, llorando de orgullo como cualquier padre biológico. «Esta es mi hija», les decía a extraños que se sentaban cerca. «No la engendré, pero la salvé. No comparte mi sangre, pero comparte mi corazón». El día de su graduación, María Elena dio un discurso que hizo llorar a toda la audiencia. «Hace 5 años yo era mercancía humana valuada en 50,000 pesos. Hoy soy una profesional educada, una ciudadana productiva, una mujer libre. Esta transformación no fue milagro. Fue el resultado de que un hombre bueno decidió actuar cuando la sociedad prefirió mirar hacia otro lado. La historia llegó a medios nacionales e internacionales, no por sensacionalismo, sino por representar esperanza genuina en un mundo saturado de noticias negativas. Juan fue invitado a hablar en universidades, conferencias de derechos humanos, reuniones de transportistas.
Su mensaje era siempre el mismo. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. Solo necesitamos el valor para actuar cuando el momento llegue. Compañeros de ruta, llegamos al final de esta historia, que demuestra que los ángeles guardianes a veces manejan camiones de 18 ruedas, y que los milagros ocurren en carreteras solitarias, cuando corazones valientes deciden intervenir. Juan Mendoza no era superhéroe ni tenía poderes especiales. Era simplemente un hombre bueno, que se negó a mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda desesperadamente. María Elena no era princesa de cuento de hadas esperando ser rescatada. Era una guerrera joven que luchó por su propia libertad, y tuvo la suerte de encontrar a alguien dispuesto a ayudarla a completar su escape. Juntos demostraron que las familias más fuertes a veces se forman no por accidentes de nacimiento, sino por decisiones conscientes de amarse y protegerse mutuamente. La próxima vez que veas a alguien en situación vulnerable, recuerda que podría ser el Juan Mendoza que esa persona necesita. La próxima vez que sientas que no puedes hacer diferencia en el mundo, recuerda que una decisión de ayudar puede cambiar no solo una vida, sino generar ondas de cambio positivo que se extienden por generaciones. Las carreteras de la vida están llenas de oportunidades para ser héroes anónimos, para hacer la diferencia entre la desesperación y la esperanza, para demostrar que todavía existen personas buenas, dispuestas a luchar contra la maldad. Juan y María Elena nos han mostrado el camino. Ahora depende de nosotros decidir si lo seguiremos. Su historia continúa escribiéndose cada día. Juan sigue transportando carga y esperanza por las carreteras latinoamericanas, siempre alerta a señales de personas que necesitan ayuda. María Elena trabaja con víctimas de tráfico humano, usando su experiencia y educación para guiar a otras jóvenes hacia la libertad y la sanación. Ambos han convertido su dolor pasado en propósito, presente, su trauma en fortaleza, su experiencia en sabiduría que salva vidas. Guerreros de la justicia y protectores de los inocentes. La historia de Juan y María Elena ha tocado millones de corazones, porque demuestra que cualquiera puede ser un héroe cuando decide actuar con valor y compasión. Pero ahora necesito que compartas tus experiencias y reflexiones sobre esta historia, que cambia vidas. Cuéntame en los comentarios. ¿Has presenciado alguna situación donde alguien necesitaba ayuda urgente? ¿Cuál ha sido tu momento de decidir entre actuar o mirar hacia otro lado? ¿Conoces casos reales de personas que han salvado a víctimas de abuso o explotación? ¿Qué te inspira más de la relación entre Juan y María Elena? ¿Cómo podemos estar más alertas para detectar víctimas de tráfico humano? Comparte este video con quien necesite recordar que todavía existen personas buenas, con quien pueda ser inspirado a actuar cuando alguien necesite ayuda, con quien necesite saber que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Suscríbete al canal si quieres más historias reales de héroes anónimos, más aventuras de Juan Mendoza que restauran la fe en la humanidad, y más ejemplos de cómo un acto de bondad puede cambiar el mundo. Activa la campanita para ser parte de nuestra comunidad de guerreros que creen en proteger a los vulnerables y luchar contra la injusticia donde quiera que la encontremos. Recuerda, en las carreteras de la vida, todos podemos ser el ángel guardián que alguien necesita encontrar. Que ruede la justicia, protectores del camino.